Buenas noches, mi nombre es Marlet López, estudiante del primer semestre de la carrera de Planificación y Gestión de Transporte Terrestre. Este video es grabado para la clase de Física de primero C. El tema que vamos a tratar es sobre el movimiento parabólico. Como concepto tenemos que el movimiento parabólico es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, como lo podemos ver en la imagen, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme como es la gravedad de la Tierra. Este movimiento resulta de la composición de un movimiento horizontal rectilíneo uniforme, un MRU, y un movimiento de caída libre vertical. En este ejemplo gráfico podemos ver cómo están detallados los ángulos, los movimientos para hacer un movimiento parabólico, y en el segundo gráfico podemos ver un movimiento parabólico completo hasta llegar de nuevo al ángulo cero. Desde que sale con un ángulo cualquiera que nosotros elijamos o que nos dé el ejercicio y llega de nuevo a su posición de ángulo cero. Como característica del movimiento parabólico, su trayectoria es una parábola, ya lo dijimos anteriormente, y por ser un movimiento compuesto se compone de dos movimientos simples. Esto está compuesto también por un eje horizontal que se mantiene en un MRU, el eje Y se tiene un movimiento vertical ascendente y luego descendente, que es cuando formamos la curva. La velocidad de disparo se descompone de dos ejes, el X y el Y para un mismo nivel de referencia, los módulos de las velocidades son iguales. Lo mismo sucede con los ángulos. O sea, una vez que sale, el ángulo de salida va a ser el mismo ángulo de llegada. Eso es lo que nos dice en el literal D. ¿Qué restricciones tenemos para hacer un análisis de un movimiento parabólico? Que se deprecia la fricción del aire. Que es aplicable solo para alturas pequeñas, ya que se considera constante la aceleración de la gravedad. Los alcances serán pequeños de tal manera que nos permitan no tomar en cuenta la forma de la Tierra. ¿Ya? Las velocidades de disparo no deben ser muy grandes porque el móvil podría adquirir trayectorias elípticas y rotar alrededor de la Tierra. Dado que se trata de un movimiento compuesto, es posible definir los dos tipos de movimientos involucrados. Un horizontal con un MRU, que el desplazamiento X es igual al valor inicial coseno del ángulo por el tiempo, y la velocidad horizontal, que es velocidad X, que es igual a velocidad inicial X. Esto es igual a velocidad inicial coseno del íngulo. Y un movimiento vertical con movimiento rectilíneo uniforme variado, que el desplazamiento de Y es igual a velocidad inicial coseno del ángulo, el tiempo menos un medio de la gravedad con el tiempo al cuadrado. Y la velocidad vertical es velocidad Y es igual a velocidad inicial seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Y velocidad en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial seno del ángulo multiplicado por 2 menos 2 gravedades por la altura total. Entonces, observamos en la imagen que m es la mitad del recorrido. La velocidad vertical es nula luego de la relación 3, que deduce que el inicio es igual a velocidad inicial por el seno del
ángulo menos la gravedad por el tiempo. Esto entonces sería tiempo es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad, donde el tiempo total de vuelo será tiempo es igual a 2 velocidad inicial seno del ángulo sobre gravedad. Analizando todo punto, otra vez el punto M en en la relación 4 se tiene que, a partir de esto podemos definir la altura máxima que alcanza un movimiento parabólico. O sea, altura máxima que viene siendo h es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 gravedad. Se sabe que x es igual a velocidad inicial coseno del ángulo por tiempo. Entonces, para determinar el máximo alcance horizontal utilizaremos la relación 1, reemplazando el tiempo con el valor total del vuelo. Entonces, descomponiendo la velocidad inicial, tenemos que, entonces tendremos que el alcance máximo es igual a la velocidad inicial coseno del ángulo dividido para 2 velocidad inicial seno del ángulo sobre gravedad. Esto vendría siendo que la fórmula final del alcance máximo es 2 velocidad inicial al cuadrado seno del ángulo coseno del ángulo sobre gravedad. Por identidad de ángulo doble se sabe que entonces seno al cuadrado, seno, dos ángulos es igual a 2 seno del ángulo coseno del ángulo. Entonces, como fórmula quedaría, con fórmula final quedaría que el alcance máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado al seno 2 ángulo sobre gravedad. El alcance máximo, analizando el numerador de la relación anterior, podemos apreciar que el valor máximo para D se da cuando seno 2 de ángulo es igual a 1, por lo cual 2 ángulo sería 90 grados y quedaría como el valor de D máximo es igual al valor inicial al cuadrado sobre gravedad. De lo expuesto se deduce que el ángulo de tiro para lograr un máximo alcance horizontal es 45 grados. Lo importante, observar que al dividir miembro a miembro las ecuaciones de la altura máxima y alcance máximo, obtendremos la siguiente fórmula. Esta fórmula tiene como para el resultado de la altura máxima por el alcance máximo. Finalmente esto quedaría como altura máxima sobre 4 alcances máximos horizontal, que es igual a la tangente del ángulo. La posición de la partícula. La posición o coordenadas de la partícula estarán dadas por las ecuaciones paramétricas. La posición transcurrida en un tiempo representado por t. X es igual a velocidad inicial coseno del ángulo por tiempo y y es igual a velocidad inicial seno del ángulo por tiempo menos medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Ecuaciones de la trayectoria del movimiento parabólico. Y es igual a x tangente de ángulo menos la gravedad x al cuadrado sobre 2 velocidad inicial al cuadrado seno al cuadrado del ángulo.
Este es un resumen de las fórmulas del movimiento parabólico. Ahora te presentamos un resumen de todas las fórmulas de movimiento parabólico que detallamos anteriormente, ya eh, desglosadas. La del tiempo de vuelo, la de posición de partícula, la altura máxima, el alcance horizontal, el ángulo de tiro y la relación entre altura máxima y tiempo-velocidad. A continuación haremos unos ejercicios demostrativos. Bueno, continuamos con los ejercicios ahora. El primer ejercicio dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados por encima del horizontal. Calcular la posición y velocidad después de los 6 segundos de tiempo para alcanzar la altura máxima y el alcance horizontal. Ok. Para calcular la posición de la velocidad en los 6 segundos, aplicaremos la fórmula 4. Pero primero debemos descomponer en su fórmula rectangular a nuestro vector de velocidad inicial con la fórmula 6. Las fórmulas, dependiendo del programa o dependiendo de la presentación o dependiendo de la página donde uno busca información, el texto donde uno está sacando información, van a tener distintos números. Entonces, en este caso llevan el número 4 y 6. Pero esto es lo que nosotros hemos hecho en clases anteriores, el valor de X, valor inicial de X, valor inicial de Y, que es el valor inicial coseno del ángulo y asimismo valor inicial seno del ángulo. Entonces, sacamos sacamos los valores y nos da 80 metros sobre segundo cuadrado coseno de 30, que son 69.28 metros sobre segundo, y a los mismos 80 metros sobre segundo le sacamos seno de 30, que nos da 40 metros sobre segundo. Parece que dije cuadrado en algún momento, pero creo que estoy equivocado. Bueno, ahora sí podemos calcular las posiciones de los 6 segundos. Entonces, X es igual a velocidad inicial de X por tiempo. Velocidad inicial de X y necesitamos saber el tiempo. Entonces, lo vamos a calcular. El valor inicial de X es 69.28 y lo multiplicamos 69.28 25.28 por los 6 segundos que necesitamos y efectivamente nos da 415.68. No sé si se puede apreciar ahí. Sí. Ok. Entonces 465.15.68 metros es la posición en X a los 6 segundos. O sea, acá. Porque no sabemos hasta cuánto es el tiro total. Ok. Ahora vamos a buscar Y. Y, valor inicial de Y por tiempo es igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y así mismo sacamos 40 metros sobre segundo al cuadrado por 6. Este valor 40. Tengo que ponerlo en 9.8 por dividido por 2. Ahora vamos con Y. Y es igual a valor inicial de Y por tiempo. Menos 1/2 de gravedad tiempo al cuadrado. Esto es igual
A. B, valor inicial Y por tiempo es, si Y teníamos 40 y el tiempo teníamos 6 segundos. Entonces, ponemos, reemplazamos el valor inicial de Y, que es 40 metros sobre segundo, y el valor del tiempo, que son los 6 segundos. A esto le restamos y convertimos la gravedad del tiempo al cuadrado en esta fórmula. Entonces son 9, o sea, primero eran 40 por 6 al cuadrado, me da 240. Ese valor lo guardo. Ahora pongo 9.8 por 6 al cuadrado, me da un igual de 100, no, 352. Y esto lo dividimos para 2 y me da un valor de 176.4. Ya, ahora restamos. El primer valor que me salió, 240, menos los 176.4 me salieron, y esto me da un total de 63.6. Ahora 63.6 metros es la posición en Y a los 6 segundos. Para saber la velocidad general en este punto, aplicamos primero la fórmula 8, que vendría a ser velocidad, valor de Y es igual a valor inicial de Y menos la gravedad por tiempo, que esto es igual a, como ya sabíamos, la velocidad de valor inicial de Y es 40 metros sobre segundo, lo tenemos acá. Ya, y la gravedad por el tiempo, y le restamos la gravedad por el tiempo. Y esto nos da un total de menos 18.8. Y lo vamos a comprobar. O sea, 40, 9.80 por ok, entonces son 40. Primero vamos a reducir los paréntesis, que en mi caso se me hace mucho más fácil. 9, a ver, abro paréntesis, 9.8, cierro paréntesis, abro paréntesis, 6. Estaba yo cometiendo un error, estaba poniendo estaba poniendo el tiempo al cuadrado. Y ahí estaba error, que eso era la fórmula anterior, yo lo estaba cometiendo ahorita. Entonces, 9.8 por 6 me da un total de 58.8. Y a esto le restamos los 40 y nos da 18.8. 18.8. Ya. Metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la velocidad general. La velocidad de todo el movimiento. La velocidad negativa indica que ya pasó un punto más alto y el proyectil está empezando a descender. Aplicando la fórmula 7 y recordando que la velocidad en X a los 6 segundos es la misma siempre y no hay cambios de diferencia de Y, que sí cambia y que ya hemos calculado. Entonces, esta fórmula me dio un poquito de trabajo al principio, pero después ya la pude dominar. Entonces, tengo que raíz cuadrada, abro paréntesis, 69.28, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro paréntesis, menos 18.8, cierro paréntesis al cuadrado, y me da un igual de 71.85, o sea, 71.9 metros por segundo. Ya.
Y para que podamos calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima, usamos la fórmula 5 que es tiempo, que es igual a velocidad inicial de y por la gravedad. Entonces, ya sabíamos cuál era la velocidad inicial de y, son 40, dividido para 9.8 y nos da 4.08 segundos. Ya que sería el tiempo en tocar la altura máxima. Y ahí para poder calcular el alcance, hacemos uso de la fórmula 9. Aquí multiplicaremos el tiempo de la altura máxima por 2 para saber el tiempo total. Entonces, ya manejamos mejor la fórmula velocidad inicial de X por tiempo. Esto significa que velocidad inicial de X 69.28. Estamos bien, 69.28. 69.28 por 8.16. 565.32 me sale a mí. Me imagino que debe ser por lo que se redondea, pero a mí sale 565.32, o sea, 32. En el ejercicio del que se busca, como ejemplo, sale 565.23 metros. Y con eso tenemos el primer problema resuelto. Nuestro segundo problema dice que una máquina lanza un proyectil a una velocidad inicial de 110 metros sobre segundo con un ángulo de 35 para calcular A, una posición del proyectil a los 6 segundos, B, velocidad a los 6 segundos, y C, el tiempo máximo de la altura, D, el tiempo total de vuelo y E, el alcance logrado. Esto está un poco más extenso. Pero si tenemos los valores iniciales y las fórmulas, podemos despejar cualquier ejercicio, siempre y cuando tengamos las fórmulas. Entonces, la posición del proyectil a los 6 segundos, pero primero hay que descomponer los vectores de velocidad. Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, que son la una por el coseno, X por el coseno y Y por el seno. Como ya lo realizamos en el ejercicio anterior y para no hacer más extenso el video, ya lo tenemos calculado. 90.11 en coseno, en X coseno y 63.09 en Y seno. Entonces, ahora sí calculamos la posición tanto en X como en Y. Entonces, X, que ya lo tenemos acá, 90.11 metros sobre segundo al cuadrado por los 6 segundos que nos están pidiendo. Lo verificamos. 90.11 por 6. 540, sí, 540, 66 metros. El valor Y, valor inicial de Y por tiempo. Al principio esta fórmula también, en un medio gravedad tiempo al cuadrado se me complicó bastante entenderla, pero ya después me di cuenta que tenía que transformar el un medio con la gravedad y el tiempo que la gravedad no cambia. Aquí me resulta un problema. Hay ejercicios en la web que la gravedad la redondean en 10. Entonces, eso, al pasar el ejercicio por un simulador, por ejemplo, este simulador de aquí, en el ejercicio, vamos al ejercicio anterior. Un momento que se me estaba pasando por alto. Era aquí. Teníamos la velocidad 30, el ángulo 48. Velocidad 30, el ángulo 48. La velocidad 30, la velocidad inicial y el ángulo 48. Al yo calcular
Estaba presionando el botón equivocado. Entonces, acá sí me dan los valores. Por ejemplo, la altura máxima, aquí está 25.36. El alcance Y máximo 91.33. El tiempo de vuelo 4.55. En este caso sí me dan los valores exactos porque el simulador está configurado con el valor de la gravedad de 9.8. Me pasó en varios ejercicios que no podía resolver porque no me daba el valor de la gravedad porque estaba marcado sobre 10. Entonces, eh, eso hay que tener bastante en cuenta a la hora de hacer los ejercicios porque eh, no saben redondear la gravedad y eso nos trae dificultades. Entonces, bueno, como continuábamos en lo de la gravedad por tiempo al cuadrado, eh, ya sacamos primero el valor de velocidad inicial por tiempo, lo restamos después por la conversión que hacemos de la gravedad por tiempo, tenemos un valor menos el otro valor y nos da lo que es la posición en Y. Ahora, para poder calcular la velocidad a los 6 segundos solamente nos hace falta calcular la velocidad en Y para que X es la misma todo, porque X es la misma todo el tiempo. Entonces, velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Los 63,09 de velocidad inicial en Y menos los 9.8 metros sobre segundo cuadrado de la gravedad por los 6 segundos que nos están pidiendo y nos da un valor de 4.9 metros sobre segundo. Ahora si calculamos la magnitud de la velocidad a los 6 segundos, entonces la velocidad es igual a raíz cuadrada de velocidad inicial en X al cuadrado más velocidad inicial en Y al cuadrado. Esto es igual a 90.11 metros sobre segundo al cuadrado más 4.29 metros sobre segundo al cuadrado. Esta sí me gustaría verificarla porque hasta que no tenía verificado este ejercicio, era un raíz cuadrada de 90.11, no, raíz cuadrada, abro paréntesis, 90.11, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 4.29 y cierro. Me da un igual de 90.21. Ok, entonces, para calcular, ya teniendo la velocidad a los 6 segundos, para calcular el tiempo en la altura máxima, aplicamos la fórmula del tiempo, que es igual a la velocidad inicial en Y por la gravedad. Es una fórmula fácil, que hay que aprendérselas, y este valor es de 6.44 segundos. El literal decía que para el tiempo total de vuelo, solo hace falta multiplicar por 2 al tiempo de la altura máxima. Entonces, tiempo multiplicado por 2 entonces esto es igual a 6.44 6.44 que es el tiempo de la altura máxima por 2 que nos da 12.88 segundos. Entonces seguimos calculando que para calcular el alcance logrado, esto es igual a X es igual a velocidad inicial X por tiempo. Entonces esto es igual a 90.11
por 12.88. 1160.61.62 metros. Y el programa está resuelto. Ahora verifiquemos en el simulador la velocidad inicial. Eran 110. El ángulo eran 35. Ok, tenemos los datos. Como valor, el valor de X, 90.11. El valor inicial de Y, 60.09. En Y tenemos 202.14. En el simulador tenemos 203.10. El tiempo total de vuelos, 12.88. Y el alcance logrado son 1160.23 metros. Acá me sale 1160.62 metros. Acá vamos a hacer otro ejercicio. Un jugador de fútbol americano patea un balón con una velocidad de 30 metros sobre segundo y este mismo lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto a la horizontal. Tenemos que calcular la altura, el alcance y el tiempo de permanencia en el aire. Entonces, para calcular la altura tenemos que aplicar la fórmula que sería, a ver, H. Vamos a copiar la fórmula porque no me la... Seno al cuadrado del ángulo sobre la gravedad. 2. Esto no me está quedando nada bonito. Bueno, pero esto viene siendo. Nos dijeron que era 30 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cambiamos los valores 30. Esto. Y ahora el seno al cuadrado de 48. El valor del ángulo que tenemos. Todo esto sobre 2.9, no, perdón, 9.8, que es la gravedad. Y esto nos da, calculadora, 30, paréntesis, dividido por 2. 25.36. Esto es
metros sobre segundos. Ahora el alcance. La fórmula para el alcance, vamos a revisar. A ver, es R, ciencia cuadrado sobre gravedad. Entonces esto es igual a 30 cuadrado serían 30 seno 48 9.8. A ver, 91.33. Qué horror. Para calcular el tiempo, no, ya no me alcanza aquí. Tiempo. Entonces esto es igual a 2 velocidad inicial por seno del ángulo sobre gravedad. Entonces, esto es igual a 2 por 30 seno de 48. Puedo hacer esto. Sobre 9.8. Y esto me da 2 paréntesis 30, cierro paréntesis. 48. 4.0
55 metros segundos. Y aquí estaría la altura, el alcance y el tiempo en el aire. Pasemos el simulador para ver si lo hicimos. Nueva simulación, velocidad inicial teníamos 30. El ángulo teníamos 48. A ver. 25.36 de alcance, sí. 91.32 también. Y 4.55 de tiempo de vuelo, ¿sí? Y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias.